Hola, muy buenas tardes a todos. Para algunos quizás buenas noches y para otros tal vez buenos días. Estamos muy contentos de compartir con ustedes unas breves enseñanzas de la palabra de Dios por este medio de redes sociales. Apreciamos mucho el ejercicio de muchos hermanos, obreros del Señor y enseñadores de diferentes asambleas locales que han mostrado interés de impartir la palabra de Dios por diferentes medios, pues como se ha dicho, y así mantener el pueblo del Señor fresco con la frescura de la palabra del Señor. He tenido el ejercicio y rogamos al Señor que nos ayude de enseñar en estos próximos días acerca del libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahorita voy a explicar algunas razones que tengo para enseñar ese libro, pero antes quisiera invitarlos a cerrar sus ojos para orar. Vamos a orar. Padre, queremos darte las gracias al estar en tu presencia, entendiendo nuestra dependencia de tu poder. El Señor dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Y al enseñar tu palabra, al leer tu libro, necesitamos la guía del Espíritu Santo y queremos abrir nuestras mentes y también nuestro corazón para ser cautivados por tu voz. Habla nuestras almas. Cada uno tiene diferentes necesidades, cada uno pasando sus diferentes luchas y pruebas y adversidades. Por eso pedimos para que haya edificación, para que haya consolación, para que haya exhortación. Rogamos pues que nos ayudes en esta tarde. Bendice a cada creyente, no solamente acá en el país de México, sino también en diferentes lugares del mundo. Que seamos instruidos y avivados por tu voz. A ti nos encomendamos y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quiero invitarlos, por favor, a abrir sus Biblias. Ábrala en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Es el quinto libro del Nuevo Testamento, después del Evangelio de Lucas, antes de la carta a los Romanos. Voy a leer los 5 primeros versículos del capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles. Y vamos a leer y dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hasta aquí está bien la lectura. Confiamos que Dios mismo prosperará su propia palabra. ¿Sabe? Una de las razones que me ha movido a enseñar otra vez y a repasar este libro de los Hechos de los Apóstoles es que hace algunos días estaba estudiando y leyendo acerca de 3 libros en la Biblia que llevan una conexión entre sí. Me refiero al libro de Jueces, al libro de Ruth y al libro de Primera Samuel. El libro de los Jueces termina diciendo que no había rey en Israel. Es decir, había una falla en el liderazgo nacional. El libro de Ruth comienza diciendo que había una gran hambre en la tierra, es decir, no había pan. Y el libro de Primera Samuel, en el capítulo 3, comenzando el libro, dice que no había revelación en aquel tiempo. No había rey, no había pan y no había revelación. Es decir, había una circunstancia marcada que estaba afectando no solamente materialmente al pueblo de Dios, sino también espiritualmente a la nación. Sin duda había una afectación en el alma, el hecho de que no había rey. Eso frustraba a los ciudadanos de Israel.
que no había pan, eso afectaba a las familias. Ahí está el caso de Noemí con su familia. Se fueron a los campos de Moab porque familiarmente estaban pasando una tremenda necesidad. Y si no había revelación, eso afectaba a la nación principalmente espiritualmente. Y estoy pensando, apreciados creyentes, que en esas circunstancias desfavorables, de desánimo nacional, cuando había una tremenda carencia en el liderazgo, una tremenda carencia en la alimentación y distribución de los alimentos, y había especialmente una tremenda carencia de ejercicio espiritual, no solamente de enseñar la palabra de Dios, sino también de recibir el consejo de Dios para transmitirlo sabiamente. En esas circunstancias favorables, Dios utilizó a una jovencita llamada Ruth, y después utilizó a un joven llamado Samuel, jovencito todavía, para cambiar el rumbo de la nación y para guiarlos a acercarse a la palabra del Señor. Y estoy pensando, apreciados hermanos, en jóvenes en nuestras congregaciones, algunos nuevos todavía en la fe, y pensando que eso garantiza una nueva generación que necesita alimentarse de la palabra de Dios, y que al mismo tiempo no debemos menospreciarlos ni subestimarlos, porque así como Dios utilizó a Samuel y también guió las circunstancias de Ruth para llegar a ser tan importante para la historia de la nación, de la misma manera, apreciado hermano joven, Dios también está interesado en utilizarte a ti. Pero es importante que cuando estamos iniciando la carrera cristiana y estamos iniciando a conocer la voluntad de Dios, aprendamos bien de su palabra. Conozcamos los principios que nos guían, no solamente como individuos cristianos, sino también como miembros de una asamblea o congregación local. Y por eso he sido movido, creo sin duda, por Dios para estudiar de nuevo Hechos de los Apóstoles, porque ahí vamos a ver los principios de la historia de la iglesia y lo que movía a los primeros cristianos, cómo trabajaban los primeros obreros, los primeros predicadores del evangelio, cuál era el tema, el centro de la predicación y el efecto que causó en aquella sociedad. Entonces vamos a ver en primer lugar por qué estudiar Hechos de los Apóstoles. La primera razón, quiero pensar en 4 razones, seguramente usted puede encontrar más. La primera razón porque es un libro inspirado por Dios. Así igual que los 66 libros de la Biblia, el apóstol Pablo dice toda la escritura es inspirada por Dios. Tenemos en nuestras manos un libro que tiene la voluntad de Dios y la tenemos en nuestras manos. Cuando abrimos la Biblia, oímos la voz de Dios. Es inspirado por Dios. Eso nos mueve a estudiar cada libro de nuestras Biblias. Y eso nos mueve a estudiar particularmente este libro de los Hechos de los Apóstoles, porque no hay duda que es un libro, al igual que los demás, inspirado por Dios. La segunda razón, no solamente porque es un libro inspirado, sino también es un libro importante. Y ahí vamos a ver la importancia en la historia del comienzo de una nueva dispensación. La importancia de la historia del comienzo de la iglesia del Señor. La segunda cosa en importancia es la importancia no solamente de la historia de la iglesia, sino también la importancia de los hechos o la participación del Espíritu Santo. Es interesante tantas menciones que tenemos en los hechos al Espíritu Santo. Entonces, es importante por la historia, es importante por los hechos, es importante por la herencia doctrinal y escritural que ahora nosotros recibimos en nuestras manos. El hecho de disfrutar no solamente de la palabra de Dios, sino también de pertenecer a una iglesia local, a un lugar que se congrega únicamente en el nombre del Señor Jesucristo, procurando obedecer a las instrucciones que Dios dio a través de los apóstoles, a través de su palabra, es el producto de una herencia que nosotros estamos
recibiendo. Una herencia espiritual. Una herencia que costó a aquellos primeros cristianos, a los primeros pioneros, a los primeros predicadores, que costó mucho, costó hasta la sangre de muchos de ellos. Y ojalá que nosotros podamos valorar el peso de esa herencia que tenemos en nuestras manos. Hay tres cosas en líneas generales que vamos a aprender de Hechos de los Apóstoles. Primeramente, como ya está inmerso en la explicación, estamos aprendiendo el principio de una nueva dispensación. Ese principio está marcado por una gran comisión. El Señor Jesucristo dijo a los apóstoles antes de irse al cielo, antes de la ascensión, Él dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. El Señor mostró su autoridad. El Señor confirmó la gran comisión. El Señor prometió estar con ellos hasta el fin del mundo. Y aquellos primeros cristianos en el principio de la historia de la iglesia estaban con corazones marcados por una gran comisión. Tenían un gran celo en el alma. Tenían una gran hambre por predicar la palabra de Dios, por compartir el mensaje a todos los que estaban en sus alrededores. ¿Por qué? Porque estaban movidos por una gran comisión. Entonces, estudiando Hechos, vamos a ver el principio de la historia de la iglesia. Pero también vamos a ver el progreso de la obra de Dios. El principio está marcado por una gran comisión. El progreso está marcado por un gran crecimiento. La iglesia iba creciendo en número, en cantidad y en calidad en cuanto a su adoración. La tercera cosa e importancia en los hechos, no solamente el principio, el progreso, sino también la predicación del evangelio. El principio está marcado por una gran comisión. El progreso está marcado por un gran crecimiento, pero la predicación estaba marcado por ser cristocéntrica. Entonces, eso lo vamos a ver cuando estudiemos Hechos de los Apóstoles. Ahora, estudiando el libro, también vamos a ver que hay inmerso en el libro una triple cultura. Vamos a ver la cultura judía, específicamente el contraste entre el judaísmo y ahora lo que la predicación del evangelio estaba enseñando en una nueva dispensación. Entonces, la cultura judía. Segundo, la cultura romana. Y tercero, la cultura griega. En cuanto a los judíos, vamos a ver su fe. En cuanto a los romanos, vamos a ver su fuerza. Era el imperio dominante en ese entonces. Y en cuanto a los griegos, vamos a ver su filosofía. La fe de los judíos, la fuerza de los romanos, la filosofía de los griegos. Otra cosa importante en los Hechos es que es un libro que está marcado por una transición dispensacional. Es por eso que hay cosas inusuales en los Hechos de los Apóstoles, no solamente para los creyentes que vivían en ese entonces, diferente a la dispensación que había terminado, sino también inusuales en cuanto a algunas prácticas que nosotros tenemos en el día de hoy. Eso lo vamos a ver a medida que estudiemos en la voluntad de Dios, Hechos de los Apóstoles. Entonces, es un libro que está marcado por una transición dispensacional. Es un libro que también está mostrando una transmisión doctrinal. Ahí, especialmente ya desde el capítulo 2, se dice que los primeros cristianos estaban perseverando en la doctrina de los apóstoles. Ellos estaban recibiendo un cúmulo de enseñanzas, el modelo dado por Dios para que la iglesia creciera con el fundamento que es Cristo y la doctrina de los apóstoles que estaba ayudándoles a crecer para la gloria de Dios. Y la tercera cosa, no solamente una transición dispensacional, una transmisión doctrinal, sino también un trabajo destacado de los siervos de Dios. Obviamente se destaca la labor de Pedro al comienzo de los primeros capítulos y la labor de Pablo en el resto de los capítulos, pero no solamente ellos, hay una serie de personajes interesantes en los Hechos de los Apóstoles
y cada uno de ellos va a arrojar enseñanzas particulares. ¿Quién escribió los Hechos? Usted sabe, o la mayoría sabe, que fue Lucas, el doctor Lucas, que escribió no solamente el Evangelio de Lucas, sino también que escribió este libro de los Hechos como un tratado, un registro escritural, y lo dedica a un hombre a quien él le llama excelentísimo Teófilo. Tres cosas en cuanto al autor del libro. Primeramente, sus credenciales. Era un hombre gentil, lo deducimos, se deduce por la mención que Pablo hace en Colosenses. Era un hombre gentil, y si era gentil, era un privilegio para él, el único escritor del Nuevo Testamento gentil que pudo escribir, inspirado por el Espíritu Santo, y su escrito está en el canon de las Escrituras. Era un hombre gentil, era un hombre intelectual, y eso lo vamos a ver por la riqueza en el vocabulario griego. Un detalle interesante es que en Lucas y en Hechos de los Apóstoles aparecen 300 palabras en el idioma griego que solamente aparecen en esos libros y no aparecen en otros libros de la Biblia. Es decir, Lucas era un hombre con una gran capacidad intelectual, que conocía bien el lenguaje. Y Dios utilizó esa capacidad, esas credenciales intelectuales para transmitir la historia de Cristo y la historia del comienzo de la iglesia. Un hombre intelectual, pero también un hombre investigador. Uno ve a Lucas dándonos detalles históricos, uno ve a Lucas dándonos detalles cronológicos, detalles numéricos, detalles geográficos, muchos detalles, porque era un hombre que hacía una gran investigación. Eso nos da tranquilidad saber que el escrito que tenemos fue no solamente inspirado por Dios, inspirado por el Espíritu Santo, sino también fue muy bien investigado por el autor que fue Lucas. Entonces, su credencial o sus credenciales: era un hombre gentil, era un hombre intelectual y era un hombre investigador. La otra cosa, su compañerismo. Lucas conoció, obviamente no se dice cuándo fue salvo, pero Lucas conoció al apóstol Pablo y se une o se embarca en la misión que Pablo tenía en el segundo viaje misionero. Por eso hay un cambio en el lenguaje cuando uno está leyendo el libro de Hechos de los Apóstoles. Él comienza la narración hablando en tercera persona. Luego, a partir del capítulo 16, cuando él se conecta con Pablo en Troas, él cambia la narración y lo habla en forma, utiliza la primera persona del plural, es decir, habla de nosotros, ya no habla de ellos los predicadores, sino mayormente él habla de nosotros en su narración. Entonces, desde ese entonces, Lucas se convierte en un compañero del apóstol Pablo. Tremendas circunstancias, naufragios y persecuciones, azotes, y ahí estaba Lucas como un compañero. Por eso allá en Filemón, versículo 24, Pablo menciona a sus colaboradores, y ahí estaba Lucas en Filipenses, versículo 24, mencionado como uno de sus colaboradores. Una mención particular de Lucas que especialmente a mí me conmueve mucho, en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 11, cuando Pablo estaba, si se quiere, diciendo sus últimas palabras, casi a punto de partir para estar con el Señor. Su última defensa antes de ser sentenciado finalmente a la muerte. Y Pablo dice en 2 Timoteo 4:11, solo Lucas está conmigo, un verdadero compañero. Entonces, sus credenciales, su compañerismo y tercero, su capacidad. Él era un médico de mucha capacidad, ya no solamente lo vimos intelectualmente, de forma investigativa, sino también en la práctica. Era un médico conocido. Pablo le menciona en Colosenses 4:14, él dice, Lucas, el médico amado. Uno piensa en Lucas como un médico,
y ya lo hemos visto como un compañero en la misión del evangelio que Pablo tenía. Y seguramente cuántas veces después de algunos azotes, allí estaría Lucas, sanando a Pablo, pasándole el bálsamo, orando por él, atendiéndole en sus necesidades, atendiéndole en sus requerimientos. Era un médico y lo hacía con amor y buscaba con interés y estaba allí no solamente siendo el compañero solamente de presencialmente, sino también apoyando al apóstol Pablo. Seguramente le daba como un médico esa medicina espiritual, dándole palabra de aliento, esa medicina emocional, seguramente abrazando al apóstol Pablo, esa medicina corporal, sanando sus heridas y sus hematomas después de ser azotado, esa medicina psicológica, hablándole y consolando al apóstol Pablo, su tremenda capacidad. Ahora, en cuanto a esa capacidad como médico, es sorprendente. Parece, especialmente porque él está escribiendo a un hombre de una gran reputación social como Teófilo. Ahorita vamos a hablar de él. Parece que Lucas, como médico, logró tener cierta conexión con personas de influencia social. Pero es precioso ver que a pesar de sus influencias o a pesar de conocer personas de cierta posición social, como el caso de Teófilo, eso seguramente podía catapultarlo a él socialmente. Seguramente le haría ganar mucho dinero. Pero a pesar de esa proyección que él tenía profesionalmente, Lucas apartó esas cosas y privilegios y ventajas y beneficios personales para sacrificarse por la obra del Señor. Sin duda él estaba cautivado por el ejemplo del Señor Jesucristo, quien siendo Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y el Señor se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Y ahí está Lucas el profesional, llegando a ser también un consiervo del apóstol Pablo, sirviendo al Señor. Y qué bueno tener ejemplos, no solamente en Lucas, en el Señor Jesucristo, principalmente en Pablo. Yo recuerdo en lo personal haber conocido al hermano doctor Thompson. Fue un hermano odontólogo profesional australiano. Y recientemente estaba escuchando que estaba en su juventud, en su comienzo de vida profesional, el doctor Neil Thompson había sido reconocido como un odontólogo de una muy buena proyección profesional. Es decir, hubiese alcanzado altos niveles en aquel entonces, dejó todo para irse a un país rural, en aquel entonces Venezuela, y servir al Señor sacrificándose por amor a aquel que le llamó. Así lo hizo Lucas. Lucas estaría dispuesto a dejarlo todo. Estaba dispuesto a servir al Señor, cueste lo que le cueste, registrando lo que hacían los apóstoles, lo que hacía el apóstol Pablo, para dejarnos a nosotros una joya, una herencia que nosotros debemos apreciar. Ojalá que en esta tarde, en este momento, haya un joven que me esté escuchando y pueda ser impresionado al igual que Lucas. Y no importa su nivel social o profesional, no importa si ha ido a una universidad o si nunca ha estudiado, pero que llegue a entender ese llamado de Dios, a dejarlo todo para seguirlo a Él. Ahora, termino mencionando el receptor de esa carta, Teófilo. Hay tres cosas también en Teófilo. Uno puede pensar en Teófilo como un hombre con una tremenda responsabilidad. Algunos piensan que tal vez tenía la jerarquía de un rey, el hecho de que Lucas le menciona como excelentísimo. Tal vez le comparan con Festo, con Agripa o con Herodes, que también tenían una tremenda jerarquía en el Imperio Romano, aunque no tanto como el emperador César.
pero era un hombre con una tremenda responsabilidad. Segundo, muy probablemente, aunque la Biblia no dice nada al respecto, tal vez era un hombre renacido, es decir, un hombre recién salvado. Y por eso Lucas, mostrando preocupación por un nuevo creyente, le escribió acerca de la historia de Cristo y le escribió acerca del comienzo de la historia de la iglesia del Señor Jesucristo. Obviamente lo estoy diciendo y no tengo una base bíblica, pero tal vez Teófilo haya sido un hombre recién convertido, un hombre de responsabilidad, un hombre renacido tal vez, pero un hombre que llegó a ser el receptor de esta carta. El hecho de que él haya sido el receptor, el que recibió ese tratado que Lucas le mencionó, garantizaba que él podía no solamente guardar el escrito, sino que también tenía la posibilidad económica de reproducir el escrito. Es decir, el Espíritu Santo estaba moviendo a Lucas y estaba moviendo a Teófilo para garantizar la continuidad de este libro inspirado por Dios. Así que tendremos algunos detalles interesantes en los Hechos de los Apóstoles, pero por el día de hoy solamente nos detenemos aquí a manera de introducción. Les invitamos para el día de mañana. Vamos a hablar acerca del primer capítulo de los Hechos de los Apóstoles. Necesitamos sin duda la gracia del Señor y necesitamos las oraciones del pueblo del Señor para que no solamente sea de beneficio para usted, beneficio para su familia, sino también que redunde a la gloria del Señor. Quiero terminar con una oración. Padre, de nuevo te damos gracias al ver tantos ejemplos de hombres y mujeres como Pablo, como el propio Lucas y otros también que se sacrificaron para llevar más allá tu propia palabra, para dejarnos el escrito que tenemos en nuestras manos y que entendemos es una herencia costosa espiritual. Rogamos por cada uno de nuestros hermanos y especialmente creyentes jóvenes que puedan ser animados a través de este estudio. Pedimos para que tú puedas obrar para la gloria tuya y el beneficio de tu pueblo. En estos días circunstanciales, donde hay tantos temores y una pandemia en crecimiento, te damos gracias porque todo está bajo el control de tu mano y pedimos que seamos guardados y cada uno de nuestros familiares también. Te damos las gracias una vez más en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que les invitamos con la ayuda del Señor para el día de mañana para seguir estudiando esta carta o este libro de los Hechos de los Apóstoles. Mientras tanto, el Señor los guarde y estaremos orando por cada uno de ustedes.